Bendiciones, bienvenidos a su canal, La Biblia y Experiencias de la Vida. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes impartiendo experiencias, consejos, mensajes. Gracias, Apóstol, por acompañarnos nuevamente. Bienvenido. Bendiciones. Bueno, pues he estado viendo algunos TikToks que usted ha subido y me llama mucho la atención las entrevistas que le he hecho al apóstol Hugo Álvarez acerca de esas experiencias espirituales que él ha tenido y cómo es que, pues ahora sí que el espíritu te puede transportar a algún otro lado, que son temas que uno lo escucha y parece que son de película, parece que no existe cómo es que se puede desprender tu espíritu y viajar a ciertos lugares. Entonces, ese es un tema, no sé, muy interesante. Yo creo que es muy inquietante que muchos, yo creo que no saben que pueden hacer ese tipo de cosas o que puede manifestarse eso. Entonces, ¿no me podía guiar un poquito, explicar un poquito, hablar un poquito acerca de eso? Sí, de hecho, cuando hacemos esos comentarios, bueno, en este caso que el apóstol es el al que le fui a hacer una entrevista y le doy gracias de que me haya recibido en su congregación. Son temas casi no muy comentados, ¿eh? Y cuando son comentados son muy controversiales esos temas. En este caso, ahorita que se ha subido me parece que cuando fue a Brasil, yo le hice una pregunta de ¿qué experiencias de las más difíciles has tenido en el extranjero? Comentó África y habló de Brasil. Y en este caso, pues, pues habló de que salió su alma. Bueno, aquí también voy a hacer otro comentario. En algunos casos que estudian raíces hebreas en hebreo, ellos le llaman alma, el alma o neshama o alma espiritual. En algunos, si vemos de un contexto de los que no estudian raíces hebreas, pero pues estudiamos la Biblia, puede ser salir en el espíritu, ¿no? Y son temas que el que los ve y se puede hasta confundir si no conoce sobre lo que es el mundo espiritual y cómo hay experiencias en la Biblia. Si quiere, como antes de seguir, ahora dice por ahí arrancando en el asunto, Ajá. lea un pasaje que está ahí en Segunda de Corintios, capítulo 12, los primeros 4 versículos me parece que habla el apóstol Pablo. Okay. Dice así, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Bueno, en este caso el apóstol Pablo fue una experiencia, ¿verdad? Que fue al tercer cielo. Pero en el caso del apóstol nos habló de otra experiencia, igual que salió su alma espiritual, su espíritu, pero en este caso, en el caso de Brasil, lo invitaron a predicar, a donde él comenta el lugar y todo, pero antes de ir a predicar, dice que se puso a orar en la mañana y cayó como un éxtasis, así como lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 10 de Hechos, versículo 10, dice que recordamos que Pedro dice que quedó en éxtasis, como en trance, ¿no? Dice que vio un lienzo de animales impuros. Entonces son experiencias que tienen algunos ministros y vamos a decir, él nos comentó sobre la de Brasil. Antes de ir a predicar, dice que Dios lo usó, salió su alma, su espíritu y fue al mundo espiritual y vio un trono, un demonio grande y alrededor demonios, y él a través de ser usado por Dios así empezó a atar muchos demonios y en el mundo espiritual, y después fue a esa congregación, dice que iba bien cansado, agotado, porque fue ese mismo día, y nomás él lo que él dijo, dice, pues haz la obra, Señor, y después se fue a sentar, pero como él fue, su espíritu empezó viajó al mundo espiritual de ese territorio, fueron atados muchos demonios, reprendidos, y cuando él fue en lo físico, ahí en la congregación de Brasil, pues empezó a ver sanidades, milagros, todo eso.
¿Por qué? Porque toda la dimensión demoníaca o la potestad de ese territorio fue, vamos a decir, fue atada, vamos a decir, fue reprendida. Y pues, es lo que pasa, son experiencias que pueden suceder Ujú. así. Y de hecho, conozco otros, ahí porque lo fui a entrevista, pero conozco otras historias. En mi caso personal o en el caso de un hermano, bueno, que ya partió con el Señor, me parece que el año pasado, el doctor Morris Cerulo, muy conocido, él cuando fue a la India, dice que le gustaba ir a todos los países, pero las invitaciones a la India no las quería recibir. Pero cuando fue a la India, había muchos hindús, de hecho ahí pues, no era fácil entrar, a los ministros los mataban, les iba mal, salían corriendo de ese país. Dice que también se metió en ayuno y oración y fue el primero que escuché en que dice que salió su espíritu, entró como a una arena muy grande, Ujú. veía todo tipo de demonios, empezaba a hablarles a todos esos demonios y ya cuando fue a ministrar ahí a la India, cientos y cientos de hindúes le dieron su vida a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio? Que hay un mundo espiritual y un mundo físico, nos movemos en dos dimensiones, pero para que algo suceda, tanto ministraciones poderosas de bendiciones, primero uno tiene que tratar con el mundo espiritual para que después en el mundo físico se pueda ir viendo el poder de Dios. O sea, en otras palabras, la causa está en el mundo espiritual. Y para que haya un efecto en este mundo físico, pero tiene que ser en el mundo espiritual, pero en este caso vimos experiencias, no, y lo que falta. Ahorita falta hablar de algunos viajes en el espíritu, falta hablar del inframundo, y son temas que de verdad nunca los escuchamos casi, menos en las redes sociales. Y sí, es que sí me llama mucho la atención todos esos temas, porque sí, efectivamente, pues todos suceden primero en lo espiritual y luego se manifiesta en lo físico. Y no todas las personas saben que nosotros vivimos en dos dimensiones, tanto como en la espiritual y tanto como en la física, sino solo ellos o muchas personas creen que solo viven en el ámbito físico, en lo que pueden percibir, en lo que pueden ver, que solo es temporal, pero no saben que hay una esfera espiritual, y cuando tocamos esos temas, por eso parecen así como inclusive de película. Yo lo llegué a pensar, así ve que cada película que sacan y que no sé qué, y dices, ay, pues ciencia ficción y los efectos especiales y no sé qué, pero ya cuando uno empieza a estudiar y uno se da cuenta que es más real de lo que nosotros creemos o nos imaginamos, y de que uno puede vivir muchas experiencias así. Bueno, a mí en lo personal aún no me ha tocado vivir una experiencia así, pero no sé si a usted nos gustaría compartir una experiencia que haya vivido o no sé, algo que quiera compartirnos. Sí, sí, bueno, hay muchas. De hecho, una de las, una de las primeras veces que en realidad me acerqué al apóstol cuando todavía no era mi amigo, era un ministro que estaba bajo su cobertura, pero dicen por ahí muy alejadón, o sea, porque pues, es complicado estar cerca de un ministro como él. Y fue porque yo le pedí consejería precisamente porque tenía esas experiencias. Luego mi esposa me estaba mueve y mueve, yo como si estuviera ya desmayado o muerto. Entonces, yo sufría mucho para, vamos a decirlo así, después de salir en el espíritu para regresar al cuerpo. Entonces, para mí era un problema muy grande que a veces ya hasta no me quería yo ir a dormir porque era complicado, pero en realidad hay maneras. De hecho, lo va a enseñar el apóstol. Eso lo dejamos en Sí, sí, pausa sí. para que vean los TikTok. Este, y otro comentario antes de hablar de una experiencia que en Génesis capítulo 2 cuando habla que Dios hizo al hombre, no recuerdo la palabra bien, si no está, creo es Vayitzer, con doble, de hecho lo he enseñado, con doble Y, este, cuando hizo el hombre y cuando hizo los animales es la misma palabra, pero con una Y. Hablando de nuestro idioma, lógicamente ahí son yud. Esto nos enseña que el animal nomás fue creado para vivir en esta dimensión y nosotros para vivir con doble yud, tanto en dos dimensiones, en dos mundos, en el espiritual y en el físico. Entonces,
nosotros fuimos diseñados con la capacidad de vivir en 2 dimensiones. Ahora, aquí donde estoy en la congregación, para hablar de una experiencia muy conocida, de hecho, esto casi todos los que están en la congregación lo conocen. Eh, Dios me llamó a servirle aquí en este pueblo donde yo estoy y queríamos comprar un terreno en otro lugar que no era este pueblo, aquí en el Estado de México. Y hasta dimos el enganche, empezamos a construir y todo el asunto, y todo pasó. Se perdió el dinero, se perdió el terreno y parte de la construcción. Porque Dios, en una Dios después me mostró que aquí en Acapulco y el lugar. De hecho, en el terreno usted conoce dónde estamos. Entonces, ahora sí que tuve una experiencia que salió mi espíritu y vine a este lugar y me paré así, o sea, me paré aquí en el espíritu y uno va a decir, bueno, si era el mundo físico, no, sí, pero era una dimensión espiritual. O sea, es que toda verdad es paralela, tanto en lo espiritual como en lo físico. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que agarró y vi como, vamos a decir, como unos 20 y tantos o más, puros como tipos monjes, vestidos de negro, y yo me paré frente de ellos, como que me querían atacar para que yo me retirara de este pedazo o sea, de este pedazo de terreno donde está la congregación. Entonces, de ahí, pues yo regresé, pero pues, digo, pues, es que algo flotaba yo. Después tuve una experiencia con la primera vez, una de las varias veces, con un ángel que agarró y bueno, vamos a decir uno malo, uno bueno. Primero encontré un ángel maligno y digo, bueno, a ver, si eres enviado de parte de Dios y ya le hice cómo probar a alguien que viene del reino de la luz de parte de Dios y cómo no. Ajá. En este caso hay códigos y uno de los códigos es, a ver, confiesa que el Mesías Jesucristo fue nacido en carne y nació a través de una mujer virgen. Esa es una manera, porque ellos no lo pueden decir. Entonces, no lo puedo decir, desapareció y después es que era una como batalla, vino otro ángel y entonces ahí empecé a dialogar con él y entonces él me confirmó y me habló que este era el lugar donde era la voluntad de Dios, donde yo podía, o más bien debía de hacer la congregación. Y de hecho aquí venimos, después ya se compraron los terrenos, todo porque son 3 terrenos, pero Ajá. esa fue una experiencia. Y hablando de otra, igual, pero esas sí fueron ya de las fuertes, no tanto a nivel inframundo como esa vez le decía el apóstol, igual que salí de un lugar, pues, vamos a decirlo muy feo, como vamos a decirlo así, como tipo sótanos, con diferentes dimensiones. Yo empecé a ver, vamos a decir, demonios no normales de alto nivel, al grado cuando fui llevado a ese lugar, yo quería salir y no podía salir, o sea, cuenta como paredes, de vidrio y salir, y yo muy desesperado, hasta, dicen por ahí, hasta como que me daba de marometas, me golpeaba para según despertar y salir y no podía. Entonces, pero había diferentes lugares muy, muy feos, eh, se oyen sonidos muy diferentes, demonios, o sea, no como aquí pensamos, ahí tipo personas, no, tienen otras figuras, que es muy complicado describirlas, y entonces, de ahí, no sé, en la misericordia de Dios, yo clamándole al Señor, porque todavía no había tenido una consejería con el apóstol, cómo Ajá. salir, Ajá. de un de repente igual empezó, yo creo el Señor mismo nomás me dio unos toques para saber qué es eso, me jaló y yo como si estuviera yo dormido, ya después unos segundos antes, como si estuviéramos bajando de un elevador, pero con los ojos cerrados y de un de repente sentí que se acomodó algo y desperté. Haz de cuenta, así es como cuando uno regresa y fue una de las experiencias muy complicadas, eh, y ya después con el tiempo, pues hay que empezar a estudiar sobre el tema porque lo vemos en la Biblia, Ezequiel, el apóstol Juan, Pedro,
lo que acabamos de leer del apóstol Pablo, no son experiencias, va a decir uno, dice, no, pues eso fue en el tiempo de los apóstoles, pero aún así hay gente que tiene testimonios que nomás ha venido a pedir consejería y administración porque tiene sus problemas. Si ha escuchado alguno, no sé si los he escuchado, pero son problemas. Pero esos son, más que problemas, son maneras de cómo a veces Dios nos va a usar cuando nos lleva al Espíritu a atar influencias demoníacas a donde vamos a ir a predicar o a ministrar o para orar, o cuando estamos orando por una persona, cómo nos lleva a que vayamos a la causa y Dios nos usa para que haya libertad o haya sanidad. Que de hecho el apóstol va a comentar algunos comentarios en TikTok. Bueno, ahora que lo subamos, si el Eterno Sí, nos sí, sí, permite. claro. Entonces, se podría decir que el objetivo de estas experiencias es precisamente, como usted comenta, para ayudarnos, en este caso, cuando uno va a predicar, para prepararnos, porque pues Dios sabe, ¿no? Y conoce la atmósfera y todo lo que se mueve en ese lugar. Y precisamente hay este tipo de experiencias para, como usted nos platica y del apóstol Hugo, que van y atan demonios para que entonces la palabra sea impartida sin ningún obstáculo en ese lugar, ¿no? Y tengo una pregunta, apóstol. Quiero yo suponer que así como se mueve de este lado de la luz, también en las tinieblas sucede, ¿no? Ok, por eso el apóstol cuando empezó la charla de cuando tuvo la experiencia en Brasil, él habla, dice, yo no le llamo desdoblamientos espirituales. Entonces, ¿a qué se refiere? Que del lado de la oscuridad, un satanista o algunos hechiceros, pero ya conocedores de esto, ellos practican eso, salir voluntariamente en el espíritu para ir a dañar personas o atacarlas. Entonces, ahora, muchas veces alguno que estudia la Biblia no cree en esto, pero digo, bueno, algo que les he comentado ahora, como ahora están las fiestas bíblicas o las fiestas que hay ahorita en estos meses, les digo, miren, lo original, siempre Dios hace algo original y el diablo no crea nada, él nomás hace imitaciones. Y les puse un ejemplo, como ahorita el ejemplo de esto de salir, nosotros no lo hacemos cuando queremos, sino cuando es la voluntad de Dios, esa es la diferencia, ya que ellos sí lo hacen, pero para el mal. Les puse el ejemplo de una fiesta de Sukkot. En Sukkot agarra y mucha gente, o en el pueblo de Israel se le ordenó que llevara frutos, que llevara sus primicias, y que también ahí, por ejemplo, el pueblo de Israel agarra y hace bendiciones este, de, de vamos a decir bendiciones, traen pan en el ceder, también usan lo que es las candelas, prenden las candelas, prenden las candelas, imagínense, hay fruto, hay candela, o sea, velas, hay pan, hay vino. Eso es lo que es la fiesta de Sukkot en lo original. Pero el diablo, ¿qué hace el Día de Muertos? Usa lo mismo. Usan pan, usan fruta, usan vela, usan vinos. ¿Para qué? Para tener una conexión en el mundo de las tinieblas. Porque el mundo espiritual está el lado oscuro y el lado de la luz. Entonces, ¿qué sucede aquí? Al mismo tiempo, nosotros como pueblo de Dios, en un acto profético es para que haya luz espiritual. Eso es lo original. Pero hay una imitación que la hace el diablo. Lo mismo sucede en este tema. Sí, y es bueno que nos comente esto, apóstol, porque, bueno, como usted estaba comentando, en el lado de las nieblas se llama desdoblamientos, o así, algo así, ¿no? Sí, Entonces, muchas personas pueden confundirse, ¿no? Y decir, no, pues es que él salió en el espíritu, no, entonces vamos creyendo que es algo sí. bueno, pero ahorita que usted enfatiza y separa y dice, bueno, es que esto es porque ellos lo hacen por su propia voluntad y nosotros lo hacemos cuando Dios quiere que lo hagamos, Él es el que lo hace y acá ellos lo hacen voluntariamente y las veces que quieren para dañar a otras personas. Entonces sí, sí, qué bueno que marcó esa diferencia porque muchas veces se pueden confundir. De hecho, yo creo que muchos hay confundidos con respecto a esto, ¿no? Y piensan que no, es que ellos sí saben y que mire, se mueve esto y esto y esto, pero no saben que hay también tanto como de las tinieblas y también de la luz. Entonces, Sí, hay uno que marcó estas diferencias porque sí puede haber mucha confusión al respecto.
De hecho, por ejemplo, hasta cuando hemos ido a orar a casas o a lugares, este, muchas veces nos dicen o han ido ministros a orar para que no haya demonios y la persona le da derecho legal a que el Espíritu Santo esté en sus hogares, todo eso. Este, y no se van esas influencias malas. Por ejemplo, siguen ladrando perros y todo eso, aullando y no sé qué cosas. A la gente, por ejemplo, luego tiene moretones y cosas de esas. Algunas sí son de fuente demoníaca, pero ya cuando se ora y no se fueron, entonces ya les digo otra manera de orar, porque esos no son demonios, sino son espíritus humanos que están entrando a hogares y están atacando. Y esa es otra manera de orar y de ministrar. Por eso muchos pastores luego van y dicen, pues parece que no sucedió nada, si se fueron los demonios. Pero entonces ahí ya no estamos tratando con demonios, sino con espíritus humanos que están, vamos a decirlo así, tratando de dañar a las personas que están en ese hogar. Bueno, y apóstol, en este caso, porque pues uno, o personas que no saben o no conocen, porque muchos, yo sí sé que muchos probablemente estudian la palabra de Dios, pero no han entrado en esos temas tan profundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted comenta que, bueno, van y oran y los demonios son expulsados de ese hogar, pero en el caso de personas, del espíritu de una persona que está ahí, ¿de qué manera podemos orar para tener una protección o para que no estén ahí o yo no sé? Ah, bueno, lo que luego les enseñan los pastores, los ministros o los que hacen guerra espiritual y los que oran, les digo, miren, en el nombre de Jesús y con la sangre de Jesucristo, y en la autoridad del nombre de Jesús se van todos los demonios. Le digo, pero un espíritu humano no. Usted agarra y cubra con la sangre de Jesucristo y eh, vamos a decirlo así, y ese espíritu humano va a entrar, un hombre va a entrar, pues ese ser espiritual va a entrar, aunque se sienta agitado, empieza a sudar, pero va a entrar. Entonces, ahí lo que les digo es que pidan una protección angelical y que mande ángeles protectores. Un ángel sí puede agarrar y someter un espíritu humano. De hecho, hay ejemplos, ¿no? Cuando nosotros, o alguien ya duerme o se va con el Señor o muere, vamos a llamarlo así, se va a ir al lugar, al paraíso, al tercer cielo, a donde Dios lo lleve, un ángel es el que lo va a llevar. O sea, un ángel tiene esa capacidad de tomar y llevarlo. Entonces, también así es en las tinieblas. Si hay un espíritu humano, un ángel protector tiene ese poder, ¿verdad? Entonces ahí más allá de cuando sucede eso, que en el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo y todo eso, los demonios ahí no hacen nada, pero un espíritu humano sí. Entonces ahí es una ayuda angelical. Esto es como, además, de hecho, Hebreos uno dice que están al servicio nuestro, no que nos estén obedeciendo, no, pero ya para ese tipo de situaciones hay que saber orar, Señor, mira, manda un ángel protector que no permita que un espíritu de un ser humano, satanista, chamán o hechicero, esté penetrando, esté afectando a este hogar que le pertenece a Jesucristo, a Jesús, al Señor. Así es, apostar. Mire, muy interesante, porque uno desconoce ciertos temas y a veces eso nos lleva a, no dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento, y es verdad, porque uno no tiene conocimiento al respecto, o se confunde, o cree que no existe, o no sé, no, pero en realidad es que yo luego pienso y digo, hay tanta cosa que hay que uno yo creo que no sabe, solamente hasta que el Eterno pues nos revele ciertas cosas, porque yo siento que hay muchísimas cosas cuando yo veo sus videos o veo los del apóstol Hugo hablando de muchos temas como extraterrestres y así, todos dicen, ay, ¿a poco sí existe? Y yo digo, pues, pues yo digo que sí, ¿no? Entonces hay tantos temas tan interesantes eh, que a veces la gente cree que solo, pues no sé, uno lo inventa o cree que no pasa, o yo no Sí, sé, o por miedo, no, o probablemente digan, no, mejor así me quedo, yo no sé nada, o no sé, ¿no? Por muchas razones puede. o a veces hasta uno que estudia la Biblia dice, esto es el diablo, se asusta. Pero si hay algo falso, quiere decir que hay algo verdadero. Sí, Eso es un hecho. El diablo nomás, su máxima arma es imitar, él es un imitador.
Sí. porque sabe que por naturaleza esos principios los traemos en el corazón y vamos a seguir esos principios. Entonces pone unos falsos para que el hombre los haga y así él tome derecho legal, este, vamos a decir, renueve su derecho legal temporal y afecte a la gente. Pero esto de no, hay mucho. Si de Mucho. verdad ahí me faltó tiempo con el apóstol, pero que cuando iba yo a verlo, no, lo que nunca he ido tantas veces a saludarlo cada 2, 3 meses y con la persona que iba es que me pasé derecho y digo, oye, creo ya nos pasamos minutos y minutos y minutos. Pues el apóstol me comentó y me dijo, dice, el Señor me habló que ibas a venir a esto, dice, este, y, y también el comento dice, también el Señor ya me dio instrucciones que ya no esté escondiendo ningún tema de todos los que haya de una vez que suelte todo. ¿Por qué? Porque ese tema como de los extraterrestres, o en este caso que nadie le había preguntado, pero yo lo he escuchado ministrar, lo que es el inframundo o el abismo, hablando bíblicamente, el abismo, que es muy diferente al infierno. Entonces el agarré, pues, y bueno, pues ahora es cuando vamos a hablar sobre eso, porque hay muchos temas. De hecho, de los extraterrestres se habló poco, pero me faltó tiempo porque hay diferentes tipos de extraterrestres. Pero a ver si en otra ocasión me da otra entrevista y nos enfocamos en eso. No, sí, y es bueno, como usted dice, que la información salga a la luz. ¿Por qué? Porque si no, nosotros por diseño buscamos lo sobrenatural y es mejor tener conocimiento para estar en el lado de la luz y Que no sea en la voluntad de Dios, ¿no? exactamente y vayamos al lado de las tinieblas porque nosotros como seres humanos buscamos lo sobrenatural, ¿no? La gente se emociona hasta, ay, mira, ya viste esto, ay, mira, hay gente que se mete eso, pero pues mejor saber, conocer y no hacer algo que a la larga eso vaya a abrir puertas y eso nos lleve muchos problemas por no conocer esos temas. Sí. No, y aparte ya en la actualidad, como sea el apóstol, hay de todo, ¿no? Redes sociales, internet, experiencias de todo tipo. De todos modos, uno dice, no, eso no es verdad, otros vean, pero hay gente que tiene esas salidas de su cuerpo y a veces tienen que venir a uno a ministrarles y a orarles. Y si Dios los va a usar por ahí, decirles cómo, para que no tengan tanto problema en su vida personal, en su vida espiritual. Y de verdad, para tener resultados en una congregación que haya sanidades, milagros, liberaciones, tenemos que conocer estos dos, lo que es el mundo espiritual, lo que es el mundo físico. Esto tiene que ser, este, sí, estudiado en las escrituras, porque de hecho ahí vienen las escrituras. Claro. Sí, pues un tema muy interesante. Muchas gracias por compartir sus experiencias y pues a ver si en el siguiente mensaje podemos extender un poquito más, con más experiencias. Muchísimas gracias, apóstol. Pues, de eso se trata el canal Experiencias de la Vida, nomás que ahora sí nos vimos un poquito más allá de lo que no es común, dicen por ahí. Y sí, ¿eh? Algo que muchos dicen ver para, muchos no creen, pero en realidad es que sí sucede, sí pasa. Entonces mejor estar informados, tener el conocimiento de esos temas. Y pues muchas gracias, apóstol. Sí, Bendiciones a bendiciones, todos. que estén Shalom. bien. Nos vemos Shalom. en el siguiente Bye. tema. Bye.